Hola, bendiciones. Es pastora y profeta Reina saludándoles desde la ciudad de Vancouver. ¿Cómo están? Aquí estoy con una palabra profética para el mes de julio. Ya estamos en julio. Pero aquí estoy con una palabra. Quiero hablarles acerca de el espíritu de ofensa que ha estado operando en iglesia hasta este momento. Y tenemos que acordarnos que la palabra nos dice que en los últimos días muchos se irán de la iglesia porque se van a ofender. Y eso es lo que el Señor me estaba mostrando, que el enemigo está utilizando la ofensa para que tú no puedas seguir adelante. El libro de Eclesiastés 10, versículo 4 dice: si el ánimo del gobernante se exalta contra ti, no abandones tu puesto. La paciencia es el remedio para los grandes errores. Aleluya. Hay muchos que se han ido de la iglesia ofendidos porque sus pastores les han corregido. Y les voy a decir algo, lo que el Señor me estaba mostrando es de que cuando una persona se ofende, cuando se le corrige, el Señor me estaba diciendo, es su orgullo que se levanta. Y cuando eso sucede, la persona se ofende y se va de la iglesia. Pero les voy a decir algo muy importante, de que el enemigo ha estado usando esto contra ti. Y si no es contra ti, si tú conoces a alguien que se ha ido de la iglesia por la ofensa, el enemigo se ha levantado contra esa persona y ha mandado sus ángeles a que afecten a esa persona para que no pueda operar de la manera como estaba operando antes en el espíritu. Y todo por un espíritu de ofensa. Tenemos que entender de que el Señor te está advirtiendo en este momento de que tú estás en riesgo de dañar tu ministerio. Estás en riesgo de dañarte a sí mismo. Una persona que está ofendida le afecta su salud. Ese espíritu de ofensa va a afectar tu salud. Te vas a sentir cansado, te vas a sentir enojado, te vas a sentir molesto y te va a afectar. Y si te sientes así, es porque todavía esa ofensa está operando en ti. Y el Señor quiere decirte en este momento de que si tú te has ido de la iglesia porque te has sentido ofendido, el enemigo te está deteniendo de tu destino. Porque tú estás escuchando la voz del enemigo y no estás operando en el amor de Cristo. Y yo sé de que hay muchos que pueden decir, un momentito, profeta, tú no sabes lo que me hicieron en esa iglesia, tú no sabes qué daño me hicieron. Mira, esta palabra no es para todo mundo, porque hay algunos que se han ido de la iglesia porque en la enseñanza había un error en la palabra, había corrupción, había algo que no era de Dios. Y no le estoy hablando yo a esa clase de persona que se ha ido de la iglesia por algo así. Le estoy hablando a la persona que se ha ido de la iglesia ofendida y dañada por algo que sucedió entre tú y tu líder, entre tú y tus pastores. Y quiero decirte de que si no arreglas la situación, va a ser muy difícil para que tu ministerio se levante. Mira, te voy a hablar acerca de David, para que sepas cuál fue la causa por cual David triunfó. La palabra nos dice en Primera de Samuel, versículo 26, 9, de que aun cuando Saúl perseguía a David, ¿ok?
porque David fue mandado a ministrarle a Saúl. Él tocaba el arpa para que él tuviera paz, porque había un espíritu que lo atormentaba. Y David tocaba el arpa. Pero Saúl, cuando David fue y ganó la lucha contra Goliat, Saúl tomó celos de eso. Y la palabra nos dice de que Saúl le lanzó unas lanzas a David. Pero aún así, nos dice aquí en 1 de Samuel 26:9, dice de que David no quiso hablar mal contra Saúl, ni quiso levantar la mano contra Saúl, sino que él dijo que no hay que tocar los ungidos de Dios. No tocarás los ungidos de Dios. O sea, de que él no lo tocó físicamente ni con su boca. Y te voy a decir algo, de que cuando una persona se ofende, algo muy interesante sucede. De que de esa ofensa crece una raíz. Y esa raíz es la amargura y la falta de perdón. Lo que sucede es que cuando hay amargura en una persona, esa persona comienza a hablar. Y salen cosas negativas contra sus líderes. Salen cosas negativas contra las personas que le hirieron. Y te digo en este momento de que cuando una persona hace eso, el enemigo le asigna demonios, le asigna sus ángeles para que tormenten a esa persona físicamente, espiritualmente, financieramente. Lo que el enemigo quiere es secar tus recursos, financieramente, espiritualmente y físicamente. Entonces, nosotros tenemos que pensar, como hijos de Dios, tenemos que librarnos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que librarnos de ese espíritu. Tenemos que librarnos de la ofensa. Porque mientras estamos en ofensa, el enemigo nos tiene atrapados. Y pueda que tú no lo veas de esa manera, porque tú dices, yo siento ese dolor y todavía me duele. Mientras tú tengas dolor y te duela algo, tienes ofensa contra alguien. Y te voy a decir algo, que cuando la gente decide irse de la iglesia, escúchame bien, que cuando alguien decide irse de la iglesia, hay ciertos frutos, escúchame bien, en lo físico hay ciertos frutos que no crecen en cualquier lugar. Si tú notas, las manzanas no crecen en cualquier lugar. Las uvas no crecen en cualquier lugar. Porque el Señor tiene lugares geográficos a donde esas frutas pueden existir y crecen. Y crecen bien, crecen grandes, crecen dulces, crecen deliciosas. Porque están en la atmósfera geográfica apropiada para que crezca ese fruto. Ahora, nosotros no podemos crecer fruto espiritual si no estamos en la atmósfera apropiada. Y te voy a decir de que si tú te has ido de la iglesia y estás rondando de iglesia en iglesia, andas buscando algún lugar a donde ir y todavía tienes
esa falta de perdón, todavía tienes esa ofensa contra tus líderes, te digo que vas a seguir buscando iglesia y lugar a donde congregarte. Y no vas a poder dar fruto como lo dabas en ese lugar. Y si no dabas fruto en ese lugar, no lo vas a poder dar hasta que tú vuelvas. O tú llames a esos líderes y hablen acerca de la situación. Arregles esa situación. Porque el fruto el cual tú ibas a dar estaba asignado a esa zona geográfica, a esa iglesia. Y pueda que esos pastores que tú piensas que te ofendieron, pueda que el Señor los haya usado a ellos para probarte. Porque el Señor nos prueba. Y la palabra dice de que Dios, nuestro Padre, corrige a esos a quien Él ama. Proverbios 12:1 dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. O sea, de que cuando te corrigen, tú estás amando la instrucción, estás amando la sabiduría. O sea, de que pueda que tú tengas que volver a regresar al mismo lugar del cual tú saliste. El Señor te está hablando en este momento y pueda que ya el Señor te haya estado hablando ya por un tiempito, que tú tienes que volver y tienes que volver a platicar con esos pastores. Tienes que volver a regresar a la iglesia, al lugar del cual tú saliste. Porque mientras tú no lo hagas, el enemigo está deteniendo tu destino. Tú tienes que entender que por medio de la ofensa, el enemigo está deteniendo tu promoción. O sea, de que tú tienes que volver a regresar. El Señor te está hablando y te está diciendo esto no para causarte más dolor, pero te lo está diciendo para tu bienestar. Te lo está diciendo para el bienestar de tu ministerio, de tu familia, de tus hijos, de tu hogar, de tus finanzas, de tu salud. El enemigo te ha querido detener. Pero ya es hora que tú te levantes. Ya es hora que tú digas, no, tengo que volver y tengo que corregir esto. Y vas a ver de que cuando tú lo hagas, va a haber mucho fruto en tu vida. ¡Oh! Vas a ver el fruto del Espíritu Santo. Vas a ver que el Señor se va a mover en tu vida como nunca jamás. Deja de correr. El Señor está hablando contigo en este momento y quiere sanar tus heridas, quiere sanar tu corazón. Bueno, vamos a orar. Padre, te doy gracias de que tú estás tocando los corazones en este momento y tú ya le has estado hablando a este hijo tuyo, a esta hija tuya. Tú ya le has estado hablando a su corazón que hay ciertas cosas que tienen que arreglarse en este momento. Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús que todo espíritu que ha sido asignado por medio de esa ofensa, Padre, en el nombre de Jesús, ahora yo ato ese espíritu de ofensa. Quebranto el poder de esos espíritus que te han tenido atado, que te han tenido atada. En el nombre de Jesús, ahora te vas a mover en libertad. En el nombre de Jesús,
Muévete en libertad y haz lo que es correcto. Amén y amén. Bueno, los dejo, los quiero mucho. Besos y abrazos desde la ciudad de Vancouver. ¡Mua! Hasta la próxima.